Hoy Venezuela los necesita. Estados Unidos y el grupo talibán firmaron este esperado acuerdo de paz. Soleimani, that's the Lord. Hassan Soleimani. We're all Soleimani. ¡Chile despertó! Shot it! Oh God! Millones de personas aisladas, ciudades incomunicadas, una crisis nacional en la que cada uno aporta su granito de arena. Bienvenidos a Panorama, un programa de Migrados TV con la realización de diversas comunicaciones. Volvemos nuevamente después de un tiempo de estar fuera del aire por temas tecnológicos y también por la situación que está moviendo la pandemia del coronavirus. Hoy vamos a hablar sobre la situación político-social en Colombia y en eso enlazado con la situación de la pandemia que también afecta a este país, lógicamente, como a nivel mundial. Y para ello hemos invitado a Carlos Nastacua, él es concejal del municipio de Tumaco. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. También nos acompaña Milagros Verdesoto y es de Asomubicopaz de Villavicencio Meta. Bienvenida, Milagros. Buenas tardes, gracias, bienvenido. Y también nos acompaña por Chocó Gabriel Murrago Ávila, él es de Andescol, de la Asociación Nacional de Desplazados de Colombia y también de la Organización Indígena de Camisba, Chocó, Colombia. Bienvenido, Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, compañeros y compañeras, muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos. Bueno, aprovechando que Carlos está allí en Colombia, desde allí, desde Tumaco directamente, y que los compañeros Milagros y Gabriel están aquí en España, bueno, me gustaría que Carlos nos diera un poco del contexto de la situación social y política que está en este momento viviendo el país. Carlos, adelante, cuando quieras. Gracias, a ver. Un saludo para todos y para todas. Bueno, conociendo un poco desde hace cerca de un mes que nosotros también llevamos en Colombia, ya iniciamos la cuarentena como tal, y la preocupación grande ha sido de los líderes sociales que nosotros, los líderes, los pueblos indígenas, no han parado el ejercicio, la dinámica que siempre hemos venido en la defensa del territorio, la vida de las comunidades en la cual pertenecemos. Entonces, pues frente a eso hemos visto preocupado primeramente que en el Putumayo fue lo que pasó, el asesinato de un líder social muy reconocido que después que inició como a los 5 días la cuarentena fue asesinado en el Putumayo, un defensor de derechos humanos y en la cual estaba impulsando y llevando todo el proceso de sustitución. Digamos, estaba dinamizando todo el proceso de paz. Esa ha sido como la gran preocupación pues, para los líderes. Y frente a eso, pues como hemos podido mirar y conocer, en muchos departamentos de Colombia, pues siguen surgiendo disidencia, paramilitares, bueno, un montón de cosas frente a grupos armados que siguen surgiendo en muchos departamentos, amenazando a los líderes sociales, amenazando a partidos políticos contrarios del gobierno, amenazando a las organizaciones sociales del país. Entonces ha sido una de la gran preocupación pues, de los defensores de derechos humanos, del movimiento indígena, que siempre pues, ha encabezado varios procesos de denuncia frente a lo que ha estado pasando con pueblos indígenas, con organizaciones sociales, también con consejos comunitarios. Muchas veces pues, los pueblos indígenas hemos tenido que darle la mano a los amigos y vecinos, pues, en la cual pues, es el mismo propósito, la defensa del territorio y de la vida pues, en las comunidades
en todo el territorio. Esa ha sido como la dinámica que ha venido sucediendo en el país, y ya muy específicamente pues en otros pueblos indígenas ha venido sucediendo el tema de la militarización, la erradicación forzada, como en el departamento de Putumayo, en el departamento de Nariño, y de parte de nuestros gobernantes, del presidente, de muchos senadores del partido del gobierno, pues siguen pidiendo la erradicación forzada, que se avance mientras la gente está en cuarentena, que se implemente la fumigación con glifosato en los territorios afro, campesinos e indígenas. Pues eso eso lo vemos, no lo vemos tan bien cuando pues todos estamos tratando de cuidarnos, y sabemos muy bien que la Corte pues ha detenido la fumigación en los territorios indígenas. Y como tal la fumigación, pues en Colombia no está la Corte la que tiene por si fuera por parte del gobierno, pues ya estuviera eso hace ratísimo fumigado, estuviera avanzando con las fumigaciones en los territorios indígenas. Entonces en este momento lo que nosotros miramos es que no es importante como tal decir, pues no meta la erradicación, no avance con la erradicación, no avance con la fumigación, sino que como está escrito en el acuerdo de paz, y como los pueblos indígenas también tienen sus acuerdos con el gobierno nacional para avanzar con el tema de la sustitución del cultivo ilícito. Y no solamente es la sustitución, sino que la gente quiere ver también el cambio en la región, el cambio en las comunidades, que el gobierno llegue con inversiones a las comunidades para esas tierras que se cultivan, cultivos de coca, pues luego de que haya carretera, luego haya puente, eso se transforme en otros productos. Y las tierras se prestan, las tierras la gente tiene como para trabajar, pero el problema es que el olvido histórico, el abandono del Estado, de no querer hacer las inversiones. Bueno, al final no conocemos a la realidad cuáles son las estrategias, digamos, pues, que quieren sí arremeter contra los campesinos, contra los pueblos indígenas, pero pues no demuestra gran voluntad de avanzar con inversiones para las regiones pues más olvidadas, más abandonadas. Y eso es lo que hoy en día, frente al tema de la pandemia, que el gobierno ha declarado pues la cuarentena en la casa, de quedarnos en casa, y es imposible que la gente se cuide sobre esa situación. Es bastante complicado porque la gente tiene que trabajar, si la gente, la alimentación que el gobierno o la ayuda que está dando el gobierno no da para quedarse ni siquiera 5 días en la casa para comer con su familia. Entonces la gente tiene que salir a trabajar, tiene que salir a rebuscarse. La desigualdad social, digamos así, es lo que no permite hacer todo, a quedar en casa y cuidarse. En esa panorámica que tú estás hablando, Carlos, es verdad que el gobierno venía en ese marco de una u otra manera con el proceso de paz, de aquella manera se venía implementando con sus más y sus menos, ¿no? El gobierno está planteando ahora, con lo que llega cuando llega la pandemia del coronavirus, está planteando, de hecho el Centro Democrático está planteando que los recursos que había para el proceso de paz vayan a parar a la cesta de apoyar todo el proceso que viene con el tema social del coronavirus. Es decir, ¿qué situación, cómo se plantean desde los gobiernos locales, en el caso vuestro, toda esta cuestión que está planteando el gobierno, o que lo plantea el partido de gobierno por lo menos? No conocemos muy bien cómo va a ser, digamos, pero en conclusión lo que quieren hacer es básicamente dejar sin presupuesto todo para impulsar la transformación social que se plantea en el acuerdo de paz. Entonces, al plantearse de que eso se vaya a una vaina muy asistencial, hablemos así, que todo está en mejorar algunos centros de salud que no se han mejorado en 300 años, en 200 años de su creación de su municipio. Hoy en día la carrera con cualquier cosita no se van a mejorar. O sea, esa es una realidad que existe en los municipios, es una realidad que nosotros hemos mirado en el municipio. Yo puedo hablar del municipio de Tumaco. Se están comprando algunas camillas, se están comprando algunas cosas, pero eso no es la solución, eso no es la solución. Entonces, creemos que es un poco descabellado esa propuesta de pasar todo ese presupuesto del proceso de paz a atender toda la pandemia, pero pues vamos a descuidar todo el tema social a las regiones. Hay una cuestión también que se viene presentando en ese contexto nacional, que es el tema de la corrupción, que siempre ha estado presente en el país, es verdad.
siempre ha estado allí, pero a raíz de todas las ayudas que supuestamente el gobierno ha planteado, ya la Contraloría ha detectado que se han malversado 2 billones de pesos, es decir, algo así como en euros, 460 millones de euros, o sea, en menos de un mes, ¿no? Ya esa corrupción es sangrante en el país. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se analiza desde la situación, desde los gobiernos locales, sobre todo? Sí, es una situación bastante lamentable. Ya hay en Colombia, ya han habido en todo el tema de la pandemia, como el gobierno, por medio del decreto que se declara la emergencia de salud en Colombia, entonces le da toda la autoridad y la potestad a los alcaldes, a los gobernadores, en sacar los presupuestos para atender toda la emergencia de la salud. Entonces no necesitan de los concejales, los gobernadores no necesitan de los diputados, todo lo sacan ellos por medio de un decreto que la ley lo permite en el marco de la emergencia, y todo lo están haciendo a dedo, y ya la Procuraduría pues en algunos casos ha mirado compra de una lata de atún en 19.000, 20.000 pesos. Entonces eso es muy, digamos, muy preocupante, porque en toda esta situación, como se pretende atender a la gente, el tema de la salud como tal, en este momento es atender el tema de la salud y a la población para que se mantenga y se cuide de la pandemia, para que no se contagie, no esté en la calle. Entonces eso es lo que se está haciendo. Pero pues hay unos alcaldes, hay unos gobernadores que ya están implicados. Esperamos nosotros, de mi parte como concejal, que la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía hagan su papel, digamos, hagan su papel de vigilar toda esa situación, a que no aprovechen de toda esta cuestión de la salud para que pues se entre a la corrupción. Pero también hemos mirado con grande preocupación que la corrupción no solamente está en los alcaldes, en los gobernadores, sino que en todos esos 160.000 pesos que el gobierno ofreció, ya ha pagado más de lo que se habló, se ha pagado más de la mitad de ese presupuesto, que eran como 2 billones de pesos, se ha pagado más de la mitad. Entonces, frente a eso también hubieron confusiones, hay personas que aparecen con un número de cédulas, su número de cédula aparece para 6 personas, para 10 personas. Sí, los senadores han denunciado toda esa cuestión, pero pues de allí no ha pasado, los agentes de control no han dado todavía qué pasó allí. Bien, vamos a ver si recuperamos a Viviana y a Gabriel, que se nos han perdido allí de manera esporádica. A ver, Gabriel, Viviana, ¿están por ¿Estamos aquí? Estamos aquí. Bien. Viviana, yo quería ir contigo con ese contexto que hacía el compañero Carlos, el concejal Carlos, con la situación que está viviendo el Meta en el marco del coronavirus también, que está afectando sobre todo el tema de las cárceles, sobre todo Villavicencio, tú que eres de allí. Cuéntanos un poco. Ayer hubo en su día una manifestación por parte de los reclusos, hicieron peticiones. Ayer creo que hubo una nueva petición escrita ante las autoridades locales y también a las autoridades nacionales, ministros y etc. Tú que sabes algo más de la zona, cuéntanos un poco cómo está esa situación allí. ¿Recuperemos el sonido? Sí. Ahora sí. Hola, buenas. Gracias por este espacio. Sí, la situación está muy preocupante en el municipio de Villavicencio con la cárcel de allá, ya que se dice que aproximadamente contagiados hay 69, pero ayer me enviaron un video donde habla como un líder de la cárcel que dice que aproximadamente 60 reclusos están contagiados, 600 reclusos están contagiados. Nuestro alcalde, el ingeniero Felipe Jarma, hizo un llamado a la ministra y al director del INPE que se apresuren de esa situación que se está viviendo allá en Villavicencio, porque de todas maneras es algo muy grave, debido a que dicen las noticias que un guardián, el cual fue el que estaba como que fuera del país, ese señor estuvo en la penitenciaría sin tomar medidas necesarias de protección, y ya mire la cantidad de reclusos que hay. Casualmente estaban hablando en las noticias de que aquellos los que tenían condena poco a cumplir, los iban a llevar a una parte, a un hotel,
donde los van a tener ahí, pero de todas maneras es algo riesgoso porque hay un caso de uno que ya se voló, se salió de la, o sea, lo tenía en el hotel, se voló por la parte de atrás, hizo un robo, entonces no es conveniente de que los reclusos, si los van a aislar, los hagan en un lugar seguro, con buena protección, porque ya hay uno que se escapó, porque la situación en mi ciudad se ha puesto muy delicada porque no hay los recursos necesarios para satisfacer las necesidades alimentarias de todas esas familias. Nuestro alcalde está haciendo lo que más se pueda con recursos de donaciones. Casualmente, él ha aportado su dinero, su sueldo lo ha donado para comprar alimento a muchas familias, pero no alcanza a satisfacer las necesidades de toda la comunidad que se encuentra en estado de pobreza allá en Villavicencio. Bien, Milagros, pasando con Gabriel, luego vuelvo contigo también con Carlos. Gabriel, tú eres líder del Chocó, del atrato chocuano. ¿Cómo se está viviendo la situación en esa zona, en el tema social, político y lógicamente ahora con un valor, con otra cuestión más agregada que es el tema del coronavirus? ¿Cómo se está viviendo en esa zona? Bueno, nosotros como departamento y como región tuvimos un poco la esperanza de tener una paz estable y duradera, según el presidente Juan Manuel Santos, pero que de momento hoy contamos con más presencia de la House C, minas antipersona y confinamiento total. De hecho, te quería comentar algo. Antes de que iniciara el confinamiento, se presentó enfrentamientos con el ELN y las autodefensas gaitanistas, y luego el ELN declaró un cese unilateral al fuego en marzo, pero también además que no solamente sea esta guerrilla, sino que también sean todos los grupos, tanto ilegales como legales del ejército y demás, que declaren el cese al fuego, porque lamentablemente para nadie es un secreto que nuestro departamento y nuestra región tiene fronteras con Panamá y es totalmente estratégica para temas de narcotráfico, madera ilegal y entre otras cosas que nos hacen ser cada día más de estos grupos al margen de la ley que se disputan en nuestro territorio, que van empoderándose, y que un gobierno que no implementa lo que debe implementar para mejorar las condiciones y la calidad de vida de los que viven, tanto indígenas como afro y campesinos en la zona. Ustedes hicieron en el mes de agosto del año pasado, tú me corriges, hicieron una caravana humanitaria por la vida, ¿no? Sí. ¿Qué encontraron allí? ¿Qué hay de eso ahora con todo lo que está pasando? O sea, ¿cómo analizas tú esa situación? Bueno, la caravana se compuso por 120 organizaciones nacionales e internacionales, la cual también Emigrados Sin Frontera participó, que ustedes, Emigrados Sin Frontera y muchos a nivel del Estado español, de Suiza y bueno, de Canadá y de Estados Unidos. En primer momento lo que buscaba la caravana era visibilizar la situación del bajo atrato, cómo se encontraba en salud, en educación, en vivienda y obviamente también después del acuerdo de paz, cómo se encontraba el tema de la presencia de grupos al margen de la ley. Y nosotros también somos fluvial, cómo se encontraban los ríos, y realmente se encontró con una sorpresa tremenda, que hay una salud precaria, educación precaria también, el río totalmente lleno de árboles, donde la gente tiene que meterse al río, sacar los palos uno a uno para poder seguir navegando. Y la gente de la caravana estuvo ahí, hicieron toma, hay un informe, si ustedes quieren me pasan su correo, tenemos un informe de lo que se hizo en la caravana, que sirvió para visibilizar un poco la situación que está pasando en el bajo atrato o que pasaba en su momento, del presente 2019. Y que, bueno, lamentablemente después de esa caravana inversión social no se ha visto. Ha llegado muchas cosas, por margen de la ley, confinamiento, desplazamiento,
pero no confinamiento por evitar el COVID-19, sino por los actores armados al margen de la ley que están en territorio. Entonces eso, más siembra de minas antipersonas se presenta en nuestros territorios. Ya se han denunciado a través de esta caravana, pero antes a través de mingas, manifestaciones como lo llamamos nosotros, minga por la vida, minga de resistencia y de lucha por el bajo atrato, lo cual el gobierno nacional, lamentablemente, este gobierno de turno encabeza el presidente Iván Duque, e hizo una campaña del no a los acuerdos de paz. Obviamente, pues con esta campaña que él hizo y estando ahora en el poder de la presidencia de la República y en mayoría Senado y Cámara, pues están logrando hacer trizas los acuerdos. Y tú decías de que la plata para la paz que se implementaba para el COVID-19, que no tiene nada que ver con esto de la guerra, pero que de una u otra manera le ayuda al gobierno de turno para hacer lo que ellos quieren, es hacer trizas los acuerdos con la FARC y no seguir los diálogos que lastimosamente también se pararon por el tema de este atentado de la escuela allá en Bogotá, que ya no sé si ya tiene 1 año o 2 años, pero no me acuerdo muy bien, pero hicieron un atentado y dijeron que habían sido ellos, los del ELN. Y eso llevó supuestamente el gobierno del presidente Duque, en cabeza del presidente Duque, a decir que ya no quería hacer negociación, pero que sí nos gustaría a nosotros hacer un llamado a Duque y al gobierno de turno que siga en pie con este proceso con el ELN y que busque la paz, pero sabemos que no quieren la paz, ya lo están demostrando porque están haciendo trizas los acuerdos. Y bien, nuevamente lo digo, el tema del coronavirus, es que nos está afectando, no directamente, sino que también se están aprovechando estos grupos para intimidar más a nuestras poblaciones, asesinando a nuestros líderes. Y la otra cosa que queda ahí, tú también mencionabas algo interesante, era el confinamiento que ya se aplica en el territorio desde hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, es un doble confinamiento, un confinamiento por la presencia de los grupos al margen de la ley, que obliga a las comunidades a estar encerradas o salir del territorio de manera desplazada, ¿no? Y ahora Sí. llega la pandemia y se aúna más esta situación. ¿Cómo hacer ahí desde los colectivos sociales para romper esta situación que se está presentando en el país? Milagros. Milagro, ¿qué le pasó? No, repito, vuelvo a repetir la pregunta. Te decía que lo que comentaba Gabriel, que venía bien con la situación de que tú planteabas lo del confinamiento, que ya se viene haciendo en el territorio por los grupos al margen de la ley, en el marco de los recursos que hay en el territorio, y por eso, lógicamente, es la presencia de estos en el mismo, ¿no? Ahora hay un doble confinamiento, que es por el coronavirus, y lógicamente creo que hay un aprovechamiento de estos grupos de esta situación. ¿Qué hacer para romper esa situación en cada uno de los territorios, Milagros? Bueno, yo digo que lo ideal es entre todos los compañeros, defensores y defensores, líderes sociales y entidades hacer articulaciones, porque la situación se ha puesto muy precaria. Actualmente hay un caso donde se está escuchando de que los paramilitares están comenzando a cobrar de nuevo vacunas en este momento, que son como un dinero que ellos cobran a las personas de los negocios y también a la gente del común. Entonces, la situación, en este momento lo que digo como defensora de derechos humanos que me encuentro fuera del país, hacer articulaciones, alianzas y también mirar la forma como podemos hacer un diálogo con esos grupos para poder que en este momento la situación no se agrave más de lo que se está agravando, porque antes estábamos confinados por la situación que nos amenazaban, que no podíamos denunciar, que no se podía visualizar las problemáticas de cada territorio, y ahora con el confinamiento se ha vuelto peor. Gabriel, ¿cuál sería tu propuesta? ¿Cuál sería tu alternativa frente a esa situación? Hemos perdido a Gabriel. ¿Gabriel? Estoy aquí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, sí. ¿Cuál sería tu propuesta frente a la situación que se está viviendo ahora en la zona? ¿Cuál sería la petición o cuál sería la estrategia para poder romper esta situación que están viviendo los líderes sociales, las comunidades en los territorios con el doble confinamiento que hay hoy día? Mira, yo pienso que es importante aquí, seamos claros, lo que está pasando
es que la política colombiana de turno, los gobiernos de turno, perdón, no están implementando lo que tiene que implementar en estos territorios que han sido golpeados. No se está haciendo lo que se tiene que hacer, sino se está descuidando y están los gobiernos de turno, en cabeza del presidente Iván Duque, vuelvo y digo, le está prestando más atención a lo que pasa en Venezuela y no lo que pasa en su país. Entonces, claro, cuando un gobierno no se declara que está en guerra, que está en paz y que es el mejor para vivir, y lo único que lo aflige ahora es el temor a la pandemia y que no dice lo que realmente está pasando en el Chocó, en el Cauca, en Nariño, en el Meta y en estos territorios que están siendo golpeados por estos grupos al margen de la ley. Entonces, buscar un mecanismo con organizaciones internacionales para visibilizar la problemática y que los medios nacionales e internacionales, más que todo internacionales, porque esa es otra, los medios nacionales son de algunos políticos y empresarios que no está 100% comprobado, pero que sus afines son al narcotráfico, ya están siendo investigados algunos, incluso la campaña del presidente Duque, dicen que hubo compra de votos y que todo se tapó después que pasó ahora que pasó la pandemia, todo se tapó, pero está en investigación, pero todo quedó congelado porque obviamente llegó la pandemia también a Colombia, el COVID-19. Entonces, visibilización a nivel internacional, pero con los medios de comunicaciones, porque la comunicación es poder. Si tenemos ese poder de comunicar lo que está pasando en Colombia y organizaciones nacionales e internacionales de la mano, poder decir, es que en el Chocó todavía hay guerra. De momento no sirve de una, pero a un futuro sí, un llamado de atención también a los políticos. Los políticos a nivel internacional de España y de Estados Unidos y demás, es algo también político y organizativo para así poder lograr por lo menos visibilizar un poco la problemática, porque primero hay que visibilizar y que Colombia no está en paz y que siguen asesinando a los líderes sociales, pero que hay territorios confinados por la guerra y llenos de minas antipersonas y que se está aumentando el narcotráfico. También hay que decirlo, pero es un mecanismo que hay que trabajarlo mancomunadamente con muchas organizaciones y políticos y demás, que no es fácil. Vamos a cerrar este primer bloque, por así decirlo. Nos falta recuperar ahí a Carlos, a ver si lo logramos recuperar. Un poco con lo que comentaba Carlos al inicio, cómo está viviendo la situación del país. Carlos, estábamos preguntando qué hacer para romper ese confinamiento doble que hay hoy en los territorios. A ver si tú también nos echas cómo lo ves tú desde los colectivos sociales, desde la comunidad internacional y de otros colectivos que pueden apoyar a que esa situación se pueda romper o por lo menos hacer menos impactante. Bueno, la pregunta es muy importante, pero es bastante difícil de responderla, Víctor, porque la situación es bastante compleja y la situación no solamente incitado por los grupos armados por el narcotráfico, sino que hay un gobierno que no escucha, que no quiere avanzar con lo acordado en el marco del proceso de paz. Entonces, eso hace de que los grupos armados al margen de la ley o sigan surgiendo más grupos, la gente siga pensando más como en la opción de mejorar que organizar. Si no les cumplieron a la FARC y llevaban 50 años en arma y hicieron todo un poco de situaciones, entonces pues a nosotros nos dejaron, bueno, hay varias cosas que han dicho las disidencias, los grupos que van rearmándose, digamos, frente y también al asesinato de la disidencia y toda esa situación. Entonces, la situación es bastante compleja, no tendría respuesta para decir cómo hacemos frente a eso, porque está ligado con muchos intereses económicos también, de grandes empresarios, de grandes políticos, ahí está el narcotráfico también. Entonces hay varias cuestiones. Es bastante difícil decir, pues esta situación se puede salir de esta forma, de esta manera, cuando pues el acuerdo de paz, el gobierno lo quiere hacer a un lado, lo quiere dejar quieto, todo lo quieren hacer a un lado del acuerdo de paz. Entonces es bastante difícil.
Es tan complejo como la misma situación del país, los temas coyunturales estructurales que tiene el país sin resolver, ¿no? Desde hace 50 años que está en el marco de conflicto, el conflicto sigue en Colombia, por lo que estoy viendo y cada uno me está comentando. Entonces, para cerrar este bloque, un poco así como de resumen de lo que habéis dicho cada una, el país se encuentra en una situación bastante complicada, social y políticamente hablando, aunado más o reforzándose más con el tema de la pandemia. Hay dificultades por el gobierno colombiano de hacer frente a la pandemia en el tema sanitario, aun a pesar de los esfuerzos que viene haciendo el gobierno con todas las ayudas sociales que ha implementado. Algunos le critican el tema de las ayudas sociales más para los empresarios que para la comunidad. Los confinamientos que se vienen dando en los territorios por los grupos armados también, más el de la pandemia, ¿no? La dificultad que se tiene para resolver la situación en cada uno de estos territorios, la corrupción que vive el país. Se han aprovechado justamente la pandemia para aprovecharse de los recursos, lo han denunciado la Contraloría y todas las entidades siguientes que se encargan del tema, cédulas repetidas o cédulas que no existían. Todo eso está pasando en el país, desafortunadamente. Vamos a seguir entonces hablando con Gabriel, con Carlos y con Milagros en un segundo bloque. Volvemos enseguida.